Tutorial de cómo instalar las texturas del anterior video. El video no fue muy apoyado, pero igualito se las traje y síganme en TikTok y en Instagram. Gracias por el apoyo. Na porra toda, vem de boca, 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 vem de boca. Ela encostou e endureceu e a novinha ficou. Quando viu o tamanho, vem de boca, 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 vem de boca. Dá uma guincha, vem de boca, vem de boca. Oi! Ô piranha, vai toma, 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 toma. Piranha, toma, 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 toma. Piranha, toma, 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 toma. Toma, toma, toma.